Shalom, bendiciones para todos, dándole muchas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes y de esta forma tener un nuevo estudio de las Escrituras, un nuevo estudio de la Torá, y a través de la misma, de esta instrucción, de esta revelación del cielo, poder alcanzar ese desarrollo espiritual, ese crecimiento personal tan importante para nuestras vidas. Y en este caso, para nosotros es muy especial por el hecho de la celebración de Shemini Atzeret y Simchat Torah. Así que esta celebración que vamos a estar estudiando en esta oportunidad, esperamos que nos siga nutriendo, que siga ayudándonos en nuestro hombre interior a fortalecerlo cada día más, a nutrirlo, pero de la misma forma poder ir renovando nuestra mente, poder ir desaprendiendo para aprender muchas cosas más, que nos permita cada día la palabra mejorar en cada área de nuestras vidas, que tengamos un comportamiento, que tengamos una conducta, una actitud que vaya en coherencia con lo que decimos ser como hijos del Eterno, como representantes del mismo. Así que le damos gracias a nuestro Padre por este tiempo de gozo, este tiempo de regocijo, por todo lo que representa para nosotros la Torá, y por lo tanto es un día de celebración, es un día de mucho gozo por todo lo que la Torá es para nosotros. Lamentablemente para muchos, que ha sido vista como ley, como resultado del error de las traducciones o de las versiones de la Biblia, se han excluido o se han autoexcluido de tantas cosas que el Eterno nos da, de tantas bendiciones que nos aporta a través de su palabra. Así que en esta oportunidad vamos a estar estudiando esta convocatoria, vamos a estar aprendiendo mucho más de todo lo que la Torá nos muestra a través de cada celebración, cada punto en relación a las convocatorias, a lo que representan las convocatorias. Y cuán importante es para nosotros estar atento al mover del Eterno, estar apercibido de los tiempos, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos y dónde estamos en este momento. Poder disfrutar el tiempo que vivimos en el lugar donde estamos, pero siempre con la expectativa de mirar hacia adelante, siempre con la expectativa de lo que viene, y por ello el agradecimiento eterno a nuestro Padre Celestial. La celebración que vamos a estar estudiando, que aparece como todas las celebraciones que son celebraciones del Eterno, y trato siempre de hacer el énfasis, porque a pesar de que está tan claro en la Escritura, sin embargo pareciera que se obviara o pareciera que de pronto la gente no quisiera leer o aceptar lo que está dentro de la palabra. Así que Levíticos capítulo 23, Levíticos 23, versos 34 al 36. Levíticos 23, versos 34 al 36. Nos dice la Escritura: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, de acuerdo al calendario bíblico, no al calendario secular, será la celebración solemne de los tabernáculos o de las cabañas, conocidas como Sukkot en plural. Dice que es celebración solemne de los tabernáculos a Adonai. La celebración es para el Eterno, ¿ok? Por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, por lo tanto es visto también como Shabbat. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai, pero dice luego: el 8º día tendréis santa convocación. Entonces es una celebración de 7 días que habla de Sukkot, pero luego dice que habrá un 8º día o un día adicional
donde se tendrá santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida a Adonai, es celebración, ningún trabajo de siervo haréis. Así que vemos claramente lo que representa aquí esta convocatoria: 7 días de Sukkot, un día más adicional, conocido como Shemini Atzeret, y todo lo que representa la unión de estas dos celebraciones. Dice luego: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día también será de reposo. Y tomaréis el primer día rama con frutos de árbol hermoso, rama de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Elohim por 7 días. Así que es una gran celebración de mucho gozo, donde expresamos la gratitud, donde aprendemos a caminar en esa confianza plena, absoluta en nuestro Padre, en esa emuná, en esa fe que nos permita dar esos pasos llenos de expectativas en nuestra vida y poder seguir adelante confiando que la parnasá, la provisión, siempre viene del cielo. Dice luego: y le haréis fiesta a Adonai por 7 días cada año. Eso lo dice el Eterno. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, 2 puntos importantes. Esta celebración será cada año, lo dice el Eterno, y dice que la fiesta o la celebración a el Eterno, dice que será por estatuto perpetuo. Si dice que es por estatuto perpetuo y también habla que es para cada año, evidentemente será para siempre. Y es obvio, porque en el Eterno no hay sombra de variación, no hay cambios, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso nuestra fe, nuestra confianza en el Eterno es inamovible, porque sabemos cuán fiel es nuestro Padre a su palabra. Y eso es lo que nos da a nosotros esa confianza de poder seguir todo lo que Él establece para bien. Dice la Escritura: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan. Entonces aquí viene uno de los objetivos: que vuestros descendientes, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Elohim. Cuando vemos esta convocatoria, vemos cómo el Eterno, a sacar al pueblo de Egipto, empieza un trato directo, poder no solamente sacar al pueblo de forma física de ese lugar como lo es Egipto y por todo lo que representa espiritualmente, sino también que Egipto pueda salir de la mente de todo el pueblo de Israel. Todas aquellas personas que producto de la asimilación empezaron a menguar en su identidad, empezaron a ser afectados, y esto trajo como consecuencia que muchos empezaran a distanciarse. El Eterno desea retomar esa conexión, desea esa relación con nuestro pueblo, palabra que fue dada desde tiempo antiguo y que le reveló también a Abraham en su momento, como se lo reveló también a su hijo Isaac y más adelante a Jacob, que luego su nombre cambia por Israel. Así que vemos acá cómo nuestro Padre nos muestra claramente estas convocatorias, cada celebración, la profundidad que posee en relación a la parte espiritual, la conexión que tiene con el Eterno, lo que representa una visitación, lo que representa que el mismo Padre nos esté invitando a estar con Él. Si para nosotros muchas veces es importante el hecho de reunirnos, de compartir con seres queridos, con personas que apreciamos, que amamos, ¿cuánto más debe ser para nosotros compartir con nuestro Padre? Muchos dirán que comparten todos los días, muchos dirán que siempre tienen esa relación, que viven en un constante contacto o apego con el Eterno, X o Y.
Pero la palabra, más allá de que tengamos una relación todos los días, que ese es el deber ser, en esta oportunidad el Eterno está estableciendo un día para compartir, para intimar con cada uno de nosotros. Nos está invitando a que podamos participar de un momento de visitación, de un momento en el cual Él está en medio nuestro, Él está con nosotros, Él está allí manifestándose, expresándose. Y toda manifestación del Eterno siempre trae como resultado un aporte espiritual, pero también una bendición, que ya de por sí su presencia es una gran bendición. Entonces, el Levítico 23 establece todo esto en Números 29, número 29, verso 12 y verso 15. Números 29, verso 12 y verso 15, dice la Escritura: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, celebraréis convocatoria solemne a Adonai por 7 días. Luego, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Entonces vemos, y es lo que vamos a estar estudiando, que dentro de esta convocatoria de Sukkot, que es por 7 días, luego hay un octavo día de celebración. Hablamos de celebración vista como Shemini Atzeret, también es conocida como Simchat Torah. Algunos establecen a Simchat Torah luego o al final de Sukkot para luego entrar en Shemini Atzeret. Otros dicen que Shemini Atzeret, Simchat Torah viene a ser la fusión de lo mismo o lo que representa para nosotros esta convocatoria. Y hay una parte que también es vista como Hoshana Rabbah. Así que cuando vemos esta convocatoria, quisiera poder compartir con todos ustedes todo lo que se enseña, todo lo que hemos venido aprendiendo de nuestros sabios, de los rabinos, de todo aquello que está en la palabra, que nos ayuda a nutrir nuestra vida, que nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento personal, y que de esta manera podamos tener esa conexión plena con nuestro Padre, que podamos caminar en concordancia con aquello que estudiamos, que seamos coherentes entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Dentro de la Mishnah se nos enseña que la primera tarde del octavo día se llama Shemini Atzeret y la segunda tarde se le llama Simchat Torah. Recordemos que el calendario es entre tarde y tarde. Entonces, cuando termina la celebración de Sukkot, que termina casi finalizando la tarde para dar inicio al otro día conforme al calendario bíblico, entonces comienza Shemini Atzeret. Entonces pasa todo ese día y al otro, en la tarde, antes de finalizar, se enseña que es Simchat Torah. Todo esto son seguidos de Sukkot, pero son celebraciones o son Yom Tov diferentes. Y tiene sus oraciones, tiene sus tradiciones, tiene su forma de poder celebrarla diferentes a Sukkot. Mientras que Sukkot estamos dentro del azúcar, con las especies y una serie de cosas. En Simchat Torah estamos haciendo otras que son muy interesantes, que nos llenan de mucha alegría y que son importantes para nosotros. Esta palabra Shemini significa octavo y esta palabra Atzeret significa generalmente como detenerse y se relaciona con una asamblea. Entonces, como el octavo día en el cual nosotros como congregación, como pueblo, nos detenemos. Ahora, los rabinos nos enseñan que esta palabra que vemos nosotros en Shemini Atzeret y específicamente en lo que representa la misma, es que está conectada con el hecho de que se conoce como la detención.
O sea, es un momento en el cual nos detenemos. Y de allí la palabra atzeret. Nos detenemos. Hacemos como una pausa en nuestra vida. Pero también está relacionada con fuerza o poder. Y también enseñan los rabinos que la misma expresión está relacionada con dominio o control. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Esta celebración de Shemini Atzeret y lo que representa Atzeret, de acuerdo a las enseñanzas rabínicas que nos aportan muchísimo en nuestro crecimiento, nos habla de que este octavo día, luego de Sukkot, debemos detenernos. Debemos hacer como una pausa en nuestra vida para buscar esa conexión. El Eterno estuvo con nosotros 7 días compartiendo, disfrutando, siendo de bendición a las naciones, porque se hacen oraciones para bendecir a las naciones, específicamente a las 70 naciones que existían en aquel momento. Y el octavo día es como, bueno, ya compartimos con todos, ahora quiero compartir con ustedes. Ahora quiero estar con ustedes a solas. Quiero estar con mis hijos. Por eso es como una pausa, pero está relacionada con fuerza o poder, porque es lo que nos va a otorgar en este día, y eso es lo que nos va a permitir lo otro, con lo cual está relacionada esta expresión, que es con dominio o control. Este es un día en el cual el Eterno nos está dotando de herramientas, de recursos espirituales, para que nosotros tengamos la fuerza, para que nosotros tengamos el poder de ejercer dominio, de ejercer control en nuestras vidas. Que la mala inclinación, que eso que es conocido como Yetzer Hará, no nos afecte, no haga que reaccionemos frente a estos factores externos que existen en el mundo y que pueden atentar contra la santidad, contra el honor del Eterno. Y por lo tanto, reaccionar guiado por las pasiones, por los deseos y por todo ello que afecta nuestra vida. Esto nos indica que cuando nosotros empezamos a estudiar la Torá, y en este caso la celebración de Shemini Atzeret, que también está conectada con Simchat Torah, o el regocijo por la instrucción dada por el Eterno, es para darnos esa fuerza tan necesaria para que internamente podamos desarrollar control y dominio propio, y así, renovando nuestra alma a través de ese proceso de desaprender, cada día nos podamos alinear más a nuestro Padre, cada día podamos caminar conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. Simchat Torah es vista como un acto de júbilo, y ya que a través de la Torah le damos sentido a la vida, y por ello es tan importante la Torah para nosotros, se extraen de todos los sefer que hay dentro. En la sinagoga hay lugares donde se guardan los sefer, y estos sefer se sacan, y entonces se empieza a danzar, dando vueltas a la teba, dando vueltas sobre ella. Estas vueltas de gozo, y son 7 que se dan, y de allí la conexión tan profunda, es porque las vueltas o el círculo es para darnos cuenta que nuestra vida siempre va a seguir, que nunca termina, que nunca para. Siempre estamos avanzando, siempre estamos creciendo, siempre nos estamos desarrollando, porque eso es parte de la vida, los cambios. Y por ello es tan importante que nosotros podamos conocer todos estos aspectos que nos ayudan cada día más a conocer la majestuosidad de lo que el Eterno nos revela en su palabra. Es tanto que a las personas establecidas para la última lectura, porque terminamos el ciclo de estudio de la Torah que dura un año, a estas personas que se le da la lectura última se le llama Hatán Torah, son los novios de la Torah.
porque los sabios interpretan esta celebración como si fuera una especie de boda simbólica. Es un momento en el cual nosotros reafirmamos nuestro pacto matrimonial, reafirmamos el compromiso, reafirmamos todo aquello que nos conecta con nuestro Padre, que hace que seamos uno con Él. Por esto en Simchat Torah se danza, se baila con los rollos de la Torah, y estas vueltas se conocen como akafot. Akafot. Son 7 vueltas que se está dando, ya que esta es una alegría, no solamente interna, sino también que queremos expresarlo. Por eso es que se utiliza la palabra regocijo, porque no solamente es estar alegre, sino que es algo dentro de nosotros que brota y queremos danzar, queremos gozarnos con nuestro Padre, dar gracias por todo lo que nos da. Y se está demostrando de esta manera que inclusive el cuerpo se ha beneficiado mucho, que nuestra vida, por cuidar el honor del Eterno, por guardar la Torá, por obedecerla, también nuestro Padre nos ha guardado en salud. También nuestro Padre ha mantenido nuestras vidas a pesar de todo lo que hay alrededor. Nos guarda siempre. Así que cualquiera que ha incrementado su observancia en la Torá dirá siempre lo que representa la alegría que provoca. En un principio, todos tenían que tratar de buscar esa intimidad, de buscar esa conexión con nuestro Padre. Y en Simchat Torah, como se sacan cada uno de estos sefer, entonces la gente podía acercarse, la gente podía besarlos, porque es la palabra del Eterno, es el mismo Eterno. En un momento se enseña una historia que en Simchat Torah los nazis llegaron a una comunidad en un lugar, y cuando llegaron a esta comunidad donde muchas personas asistían a la sinagoga, había un barbero, y este barbero, que iba pocas veces a la sinagoga, excepto en días especiales, él siempre tenía el deseo de poder tocar la Torá, besar la Torá. Él siempre tenía ese anhelo. Pero muchas veces el mismo ser humano se ve a sí mismo de una forma en la cual el Eterno no lo ve. A veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos totalmente deformado, o la manera como creemos nosotros que el Eterno nos ve. Y eso es producto de tanta tradición, de tanta religión, que ha mostrado a nuestro Padre Celestial de una forma tan horrenda, que si no fuera por el Mesías, que si no fuera por la gracia, como lo dicen, ¿qué sería de nuestra vida? Y no es así, es todo lo contrario. Nuestro Padre nos ama tanto que por eso envió al Mesías. El Mesías es un acto de la manifestación de su gracia. No que el Mesías trajo la gracia, sino que la gracia, como ese favor inmerecido por parte del Padre, estableció un plan para enviar al Mesías en pro de todos nosotros. Así que, volviendo a esta historia, se habla de que este barbero muchas veces quería y sentía ese deseo de abrazar la Torá, de besar la Torá, pero como comentaba, a veces el concepto que tenemos de nosotros mismos es de verdad muy malo, muy bajo, no es el apropiado, no es el correcto. Y en una oportunidad, cuando llegan los nazis a este pueblo, se enseña a través de esta triste historia que los nazis sacaron a todos los judíos de la sinagoga y agarraron los Sefer Torah, todos los Seferín, y los colocaron como en una plaza pequeña que había en el pueblo, en esa pequeña ciudad, y los colocaron en el suelo y pedían
que alguien pasara adelante y que escupiera el rollo. Ningún judío obviamente quería hacerlo. Entonces ellos decidieron escoger a alguien para que lo hiciera. Y este barbero que llega allí a ver lo que está sucediendo, los nazis lo escogen y le dicen que agarre la Torá y que escupa la Torá. Todos los judíos que conocían al barbero estaban viéndolo, esperando a ver qué es lo que iba a hacer. Este hombre que siempre tuvo en su corazón el deseo de abrazar la Torá, ahora le demandan que le escupa o va a morir. Por lo tanto, bajo amenaza de muerte, el barbero se acerca a los rollos y dicen que los agarró, pero con una pasión tan grande, con un deseo tan ferviente en su corazón por lo que anhelaba, que dice que los agarró, se abrazó a ellos, los besó y empezó a danzar, a danzar. Y dicen que él se gozaba y miraba al cielo y besaba los rollos. Y todos los judíos viéndolo se asombraban. Pero también se asombraron los alemanes, los nazis. Dicen que solamente se oyeron 2 disparos. Y los 2 disparos evidentemente contra el barbero, que murió abrazando los rollos que él tanto quiso cuando vivía. Esta historia, los rabinos nos enseñan que este hombre murió abrazado a la palabra, abrazado a la voluntad del Padre, a esta instrucción santa como lo es la Torá. Nos enseñan entonces que nosotros más bien vivamos abrazados a la Torá, que vivamos conectados con la palabra del Eterno, que podamos caminar cada día mostrándole a nuestro Padre cuánto amamos su palabra, cuánto amamos su voluntad expresada en letra, que no es algo que nos afecta, que no es algo que nos daña, que no es legalismo, que no es algo que nos oprime o que nos esclaviza, como mucha gente lo ve. Al contrario, la Torá es vida, la Torá nos libera, la Torá convierte nuestra alma, la Torá nos santifica, la Torá nos edifica, nos guía como lámpara a nuestros pies. Así que, qué importante todo esto. Cuando vemos cada una de esta convocatoria y todos los que nos enseñan, nos damos cuenta en este particular que a pesar de que la Torá llama a esta fiesta el día octavo, su intención no es decir que este día de fiesta pertenece a Sukkot. O sea, se trata de hacer el énfasis que son 7 días de una celebración y otra celebración. Que claro, como están seguidas, pareciera que fuera un octavo día, pero que no es así. Y se enseña para hacer el énfasis de que la intención no es que la gente pueda ver que este octavo día, o mejor dicho, que este día adicional, que es conocido como Shemini Atzeret, sea visto como perteneciente a Sukkot, puesto que en el verso 12, que ya leímos, ha sido aclarado que Sukkot consta solamente de 7 días, y por eso es que realmente la fiesta de Shemini Atzeret debe ser considerada como una fiesta por sí mismo. Debe ser vista de una forma diferente, que es la que estamos celebrando actualmente. Este concepto de Shemini Atzeret es una fiesta por separado, y en el Talmud aparece opiniones al respecto que nos ayudan a conocer cada día más todo lo que las convocatorias nos imparten. En Shemini Atzeret celebramos el deseo de estar unidos con el Eterno. Pero ese deseo nace o parte de un llamado, de una invitación de nuestro Padre, el cual nos convoca para que estemos cerca a Él. Y así pues, celebramos que Adonai nos acerca a su Shekinah y de esta manera compartir con sus hijos. Como decíamos anteriormente, en Sukkot, estos 7 días previos de celebración, se hacían oraciones, bendiciones y ofrenda en pro de las naciones. Pero ahora es nuestro Padre el que nos invita a un día especial. Algunos rabinos enseñan una historia
basado en esto, y es que un rey hizo una celebración por 7 días. Invitó a todo el pueblo a compartir, a disfrutar la festividad, manjares, comida, de todo había. Un banquete. Y todo el pueblo estaba disfrutando la convocatoria, todos estaban compartiendo, todos estaban allí con el rey. Pero cuando llega el 7º día, que ya se va a terminar la celebración, la gente empezó a irse. Hasta que llega un momento en que quedan solamente los hijos del rey y la gente más íntima con el rey. Entonces, comienza el 8º día. Al 8º día, luego de estos 7 días de celebración, el rey dice: yo quiero ahora que este día ustedes se queden. Ya hubo 7 días de celebración, 7 días con todo el pueblo, 7 días de júbilo, de banquetes, de tantas cosas. Pero yo quiero que este día sean ustedes los que se queden. Quiero compartir con ustedes, quiero estar en esa intimidad con ustedes, cercanos a ustedes. De esta manera, muchos enseñan, hablando de Simchat Torah o de Shemini Atzeret, que viene a ser esa celebración o ese día posterior a Sukkot que el Eterno añade para bendición nuestra, para poder compartir. Él desea que estemos con Él. Se enseña que aparentemente se ve como una sola, porque como es continua, entonces muchos le da la sensación como si fuera una sola fiesta que dura 8 días. Pero siempre se hace ese llamado de atención, por lo que dije previamente, a que entendamos que son 7 días de Sukkot. Ya hoy no tenemos que hacer las bendiciones con las especies, ni estar bajo el azúcar, ni nada por el estilo, pero sí se hacen otras cosas bien interesantes. Así que la palabra nos invita a que debemos encontrarnos con nuestro Padre. De esto debemos deducir que la Torá nos quiere enseñar que al finalizar los 7 días de Sukkot, viene otro día con una convocatoria. Y que esta convocatoria, que es conocida como Shemini Atzeret, es para poder detenernos, para hacer una pausa en nuestra vida, y que a través de esa pausa nosotros podamos acercarnos mucho más. Los sabios enseñan que muchos en las sinagogas tienen por costumbre leer el Salmo 73, versos 27 y 28. Salmos 73, versos 27 y 28, donde la Escritura nos muestra lo siguiente: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Adonai es el bien. He puesto en Adonai el Elohim mi esperanza para contar todas tus obras. Miren lo que dice el salmista, ¿no? En cuanto a mí, el acercarme a Adonai es el bien. Esta celebración es de acercamiento, es de conexión. La misma Escritura nos los muestra que es mejor no conocer esta verdad, que después de conocer esta verdad, apartarnos, alejarnos. Para muchos caminar en la verdad es difícil. Cuando no se tiene compromiso, cuando no se tiene esa responsabilidad con el Eterno y consigo mismo de mejorar y de cambiar, pronto la gente va a desistir. O simplemente buscarán unos caminos que sean más fáciles y en el cual les pueda mostrar algo que sea más compatible con el estilo de vida al cual aman. Las personas muchas veces poseen una visión selectiva a la hora de buscar al Eterno, a la hora de estudiar la palabra y saber qué obedecer.
Y por ello es que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Personas que van a buscar todo aquello que les gusta, que llena sus expectativas, aquello que pueda saciar su deseo intelectual de aprendizaje. No aquello que necesitan, no aquello que sea importante, no aquello que sea relevante para grandes cambios profundos, para esos cambios que se expresen a través del comportamiento, de la conducta, de la actitud. Por eso es que mucha gente empieza con emoción, con apasionamiento, con gran deseo de, sí, hay que estudiar y aprender y leemos esto y leemos lo otro. Pero eso viene a ser como la espuma. Sube, pero también baja. Esta vida en la Torá, asumir un estilo de vida conforme al Eterno, no es un asunto emocional, no es un asunto de un gran deseo y que me arrebata. No es así. Porque asumir la Torá como estilo de vida es una carrera de larga distancia. No es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia, como un maratón. Y por eso muchos la buscan, muchos buscan este camino, muchos buscan la verdad, pero pocos son los que hallan esta verdad. De ese desespero solamente queda el cansancio. Y en tantos años que llevo enseñando la Torá, he visto tanta gente que se queda en el camino, tanta gente que empieza con esa fiebre, con esa emoción, con esa pasión, y luego va menguando. Va menguando porque el compromiso no es como lo veían. La Torá no era como se lo planteaban. O sea, la gente lamentablemente se decepciona es por las expectativas que se crea a sí mismo sin entender los principios y los fundamentos. La gente se decepciona cuando se hace en su cabeza, en su mente, historias de lo que debe ser todo esto, y de allí las falsas expectativas. Y por lo tanto, cuando esas falsas expectativas se aclaran y esa nube se disipa y se acaba ese espejismo que la misma persona se construyó, evidentemente empieza el desánimo, la gente ya no siente la misma pasión, ya la gente le da igual. Antes querían estudiar todo el tiempo, aprender, leer, hay que orar y vamos. Ya no es así, porque la Escritura dice claramente que el amor de muchos se va a enfriar. El amor por el Eterno, por la palabra, por este estilo de vida, por la santidad, por caminar en integridad, por tener ese temor al cielo, por tener ese compromiso, esa responsabilidad con el Eterno y con nosotros mismos. Mucha gente no termina. Mucha gente, como los que salieron de Egipto, se van quedando en el desierto, van muriendo en el desierto. No todos entran. Porque aunque la Torá es para todos, nadie puede salir del lugar donde se siente cómodo. Por eso muchas personas les gusta es tomar de la Torá aquello que pueda fortalecer lo que ya creen. Les gusta aprender de la Torá aquello que pueda ser complemento a lo que ya ellos asumen como una verdad absoluta. Y cuando nosotros entramos en la Escritura, no a buscar la verdad, sino a buscar las citas bíblicas que puedan respaldar mis puntos de vista, entonces no soy honesto, no soy íntegro. Yo no estoy buscando la verdad. Yo pienso que tengo la verdad y por eso es que lo hago de esta forma. Esa es la manera de pensar de mucha gente. Cuando leemos la Escritura, si algo debemos concientizar, es que no estamos leyendo cualquier libro, no es una revista, no es un periódico. Estamos leyendo la voluntad del Eterno expresada en letras. Estamos leyendo lo que el Eterno quiere decirnos.
Estamos leyendo lo que el Eterno quiere expresarnos, lo que nos quiere mostrar. Por ende, no podemos asumir que lo que nosotros sabemos supera lo que establece la Biblia. No podemos acomodar lo que está en la Biblia a nuestro estilo de vida, porque lo que necesita cambiar no es la palabra, lo que necesita cambiar somos nosotros. Es nuestra mente no renovada, es ese viejo hombre del cual debemos despojarnos porque está viciado. Pero la gente tiene tanto amor y tanto apego a lo que le gusta, a la forma como hacen las cosas, a su estilo de vida, aún a la manera como les gusta servir al Eterno. La gente está enamorada de su intención, de su motivación. La gente está apasionada por lo que cree de sí mismo. Y allí es donde está el problema. Porque no estamos buscando la verdad. Lo que estamos es tratando de fortalecer lo que asumimos que es nuestra verdad. Leyendo comentarios de la Torá, leemos de Rashi, un gran comentarista, un rabino. Nos recuerda el Midrash citado en el Talmud en Sukkah 55b, que dice que cuando el pueblo de Israel terminó de ofrecer los sacrificios de la festividad de Sukkot, les dijo Adonai a ellos: por favor, prepárenme una pequeña comida para que yo tenga placer de ustedes. Nuestros sabios nos quieren enseñar mediante este Midrash que Adonai únicamente tiene paz, tranquilidad, cuando solamente nosotros, sus hijos, su pueblo, le servimos y estamos cercanos a Él. Y es por eso que a esta celebración se le llama Shemini Atzeret, que significa la detención, el detenerse de la asamblea. Pues en este día el Eterno nos pide que nos detengamos junto a Él y que nos reunamos con Él. Para muchos, algunas cosas que se dicen en relación a la Torá o lo que los rabinos enseñan puede causarle como que conflicto, como que malestar o incomodidad. La gente está tan acostumbrada a la tradición y lo que la religión nos enseña basado en sus dogmas o sus ideas preconcebidas, que un concepto diferente le genera un conflicto. Y para muchos es más fácil simplemente decir yo no creo en eso, o eso es falsa doctrina y eso no es así, que estudiar y buscar con objetividad para ver quién tiene razón. Evidentemente, siempre la razón la va a tener el Eterno. Es su verdad absoluta. Así que cuando vemos esta convocatoria, de todas las formas que tenemos para acercarnos al Creador, la más elevada es el estudio de la Torá y poder vivirla. Porque al estudiar la Torá, estamos estudiando el pensamiento, la voluntad santa del Todopoderoso, de nuestro Padre. Acercarnos a Él de una manera especial y única. Por eso estamos en celebración. Estamos en celebración de Shemini Atzeret y Simchat Torah. De igual forma, nos gozamos por todo lo que representa como este día especial por el Eterno, que ha venido a invitarnos a que estemos con Él. Y es por eso que se haya elegido este día de Shemini Atzeret para concluir el estudio de la Torá, este ciclo de un año, y comenzar la lectura nuevamente de la Torá. En esta celebración finalizamos este ciclo de estudio de estos 5 libros conocidos como la Torá, que traduce como instrucción, no como ley, la Torá, que para algunos es conocida como Pentateuco, y que nos damos cuenta que leyendo la última parashá de Besó a Berajá es tan importante, y por eso, como decíamos, se le llama Hatán Torah o los novios de la Torá
a las personas que leen esta última porción de la Torá. Pero no se espera hasta el próximo Shabbat para recomenzarla, sino que inmediatamente después de terminar de leerla se lee Breshit, que viene a ser la primera parashá de toda la Torá, demostrando así el profundo amor que sentimos por ella, por quien la creó, la ordenó, por aquel que nos está mostrando su verdad. Por ello, le damos gracias al Padre por este tiempo, y ese es el motivo por el cual también se conoce a esta convocatoria con el nombre de Simchat Torah, la alegría de la Torah. Y qué mejor que poder alegrarnos, porque tenemos la voluntad del Eterno expresada en letras. Qué bendición en comparación con las personas que lamentablemente siguen en el mundo atados a tantas cosas, y que nosotros tengamos la Torá. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Los rabinos nos enseñan algo muy importante en relación a todo esto. Todos los mandamientos, y de allí la palabra misvah, viene de una raíz que es svat, y traduce como ordenar. De ahí la palabra sabat, que es como unirse, apegarse de este proceso de debekut. Y de esta manera vamos ordenando, vamos organizando nuestra vida para que se vaya adaptando más al Eterno. Por lo tanto, cada mandamiento que yo veo en la palabra siempre tiene que ser en pro de mi desarrollo espiritual, de mi cambio, de todo aquello que yo pueda mejorar en la vida. Por eso es que los rabinos enseñan: no te preocupes por el pecado. No te preocupes por el pecado. Preocúpate por tu pecado. Preocúpate por tu pecado. Porque la Torá enseña diferentes tipos de pecado. La Torá nos muestra una cantidad de pecados, pero resulta que son algunos los que más nos afectan. Son algunos de estos pecados los que atentan contra el honor del Eterno a través de la práctica, a través de lo que hacemos o a través de lo que dejamos de hacer. Entonces, más allá de estar atento a todo lo que la Torá enseña sobre el pecado, los rabinos nos enseñan: enfócate en tu pecado, enfócate en buscar en la Torá aquello que te ayude a no pecar, que te ayude a no transgredir, que te ayude a caminar en santidad, que te ayude a caminar en una elevación espiritual, que te permita acercarte más a tu Padre, acercarte más a tu Elohim. De allí que hay personas, por una visión religiosa, que pudieran pasar la vida estudiando la Torá, conociendo los mandamientos, y nunca cambiar, nunca mejorar, nunca crecer. Porque no es el hecho de que, bueno, esto es un mandamiento y yo lo voy a hacer. Y no es porque esté mal, sino lo que tenemos que evaluar es: este mandamiento que yo quiero hacer, ¿qué me aporta en mi desarrollo? Porque a veces la gente le gusta obedecer los mandamientos que no generen cambios. Guardar los mandamientos que no le generen conflictos. Guardar los mandamientos que no traigan como resultado una crisis interna. Y entonces es una forma selectiva de guardar mandamientos y no sentirse mal. Es una forma muy conveniente para aquel que escoge los mandamientos que sean fáciles de llevar, porque no le están produciendo ningún cambio, no afecta su paz emocional, no afecta su zona de confort. El desafío, el reto es: busca en la Torá siempre los mandamientos que estén relacionados contigo, que estén relacionados con tus cambios. Por eso la vida en la Torá nunca se compara con otro. Yo no puedo compararme con otro, ni otras personas se van a comparar conmigo, porque mi proceso es diferente al proceso de todos. Lo que yo tengo que mejorar, otro no lo tiene que mejorar. Con lo que yo tengo que luchar, otra persona no lucha.
Lo que yo tengo que vencer, otra persona no tiene que vencerlo. Por eso la Torah es un espejo para que cada uno de nosotros se vaya viendo. Por eso es que nos gozamos en este día de Simchat Torah, porque tenemos este espejo que nos permite vernos, no para ver la vida de otro, sino para ver la de nosotros. La gente en el mundo se pasa los años de su vida mirando la vida de otras personas, mirando los errores, las faltas de otro, mirando lo que otros deberían mejorar, lo que otros deberían corregir, siempre teniendo un mal ojo frente a las actitudes de otro, cuando ignoramos por completo la intención o la motivación de lo que está haciendo. Nosotros solamente vemos las acciones, no lo que hay detrás de la acción. Y ya que la gente pasa tanto tiempo en eso, termina su vida sin haberle dedicado tiempo a la suya, sin haber mejorado, sin haber avanzado. Por eso es que mucha gente cuando estudia, entonces empieza a buscar todos aquellos aspectos que son teológicos. Yo quiero aprender y mire cómo dice el nombre aquí y mira cómo dice el nombre allá. Y así es como se dice el nombre del Eterno, y este es el verdadero calendario, y esto es lo que en verdad se tiene que hacer. Pero todo eso es hacia afuera. Nada es hacia adentro. No están buscando, mira lo que dice la palabra sobre la integridad, cuán íntegro tengo que ser. Mira lo que la palabra dice sobre la santidad, cómo tengo que caminar en santidad. Mira lo que dice la palabra en relación al compromiso. Yo tengo que vivir comprometido. Mire lo que dice la palabra de ser responsables. Mire lo que dice la palabra del temor al cielo. Lo que dice la palabra sobre la disciplina. Mire lo que me dice la palabra a mí para tratarlo en relación a la humildad. Cómo yo puedo vencer el ego, la soberbia, el orgullo, la altivez. Esos son los mandamientos que deberíamos estudiar. Pero a la gente le parece mucho más fácil estudiar todo aquello que sea histórico, que sea de personaje, que sea teológico, porque eso no afecta a su paz emocional. Para otras personas, creen que por el hecho de estudiar y memorizar algo, ya lo practica. Una persona cree que por el hecho de que estudió un mandamiento, por el hecho de que se memorizó el mandamiento y se sabe las citas que hablan del mandamiento, piensa que ya está cumpliendo con el mandamiento, que ya está obedeciendo el mandamiento, o que el mandamiento va a producir los cambios en su vida. Y resulta que no es así. No es así. La palabra no se lee para memorizar. La Biblia no se lee para sabernos las citas de memoria, para saber dónde está cada palabra. Yo he visto personas que conocen tantas citas bíblicas. Eso está en tal parte, eso está en tal parte, parecen unas concordancias. Pero cuando vemos su estilo de vida, es un desastre. Es un desastre. Y eso simplemente expresa que la persona no tiene compromiso con el Eterno, no tiene compromiso con sí mismo. Muchas personas están tan deseosas por servir que no saben cómo servir. Piensan que lo saben, pero no tienen el principio y el fundamento para hacerlo. Pero lo importante es hacer algo. Y ya que la gente se aferra a la expresión de que el Eterno conoce mi corazón, la gente piensa y asume que por decir el Eterno conoce mi corazón, eso valida todo lo que yo haga a pesar de que no tenga un principio. La gente piensa que al decir el Señor conoce mi corazón, eso me da un permiso para hacer todo lo que se me ocurre o me gusta al momento de servir, a pesar de que ignoro los fundamentos de cómo servir. Y por eso es que nos gozamos, porque Simchat Torah nos da
las instrucciones para saber cómo servir al Eterno. Y ya que el servicio, como lo enseñó el Mesías, es en espíritu y en verdad, entonces está basado en dos fundamentos muy evidentes. Entre tantas cosas que necesitamos conocer, el Mesías destaca dos. Y cuando digo destaca, es porque no invalida o no deja a otros con importancia o relevancia. Simplemente que menciona dos, así como la gente cree que todos los mandamientos el Mesías lo resumió en dos. Amar al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. No, el Mesías no resumió todos los mandamientos en dos. Él enseñó los dos pilares sobre los cuales se desarrollan todos los mandamientos, que es diferente. Y eso es lo que todo rabino enseñaba. Entonces, volviendo al servicio, el Mesías enseña que tiene que ser en espíritu y en verdad. Esto está conectado con el Neshama y Emet. Neshama quiere decir que el servicio tiene que venir de nuestro hombre interior, no del alma. No es lo que me gusta, es lo que el Eterno me demanda. No es lo que yo quiero, es lo que yo debo. No es lo que a mí me parece, es lo que el Eterno establece. Y para muchos es durísimo, difícil. No es que a mí me gusta danzar así, y a mí me gusta danzar de esta forma, y a mí me gusta cantar de esa manera, y a mí me gusta hacerlo así, y yo quiero predicar de esta forma. Ya va. Un momento. El Eterno estableció el diseño. El Eterno estableció el modelo. Un sistema de servicio establecido por el Padre. No tenemos que ponernos a inventar nada porque ya está todo establecido. Lo que necesitamos es estudiar y obedecer lo que estudiamos. Entonces tiene que partir de que es un servicio en espíritu o un servicio que parte del Neshama del hombre y no del alma. Esto nos indica que no está basado en emociones, sino en principios. Esto no está basado en mis deseos, sino en obediencia. Y lo otro que dice es que tiene que ser en emet o en verdad. ¿Por qué? Porque la emet o la verdad, que es la Torá, es lo que el Eterno expresa. Si yo quiero servirle al Eterno, que sea como Él quiere, que sea como Él lo desea, porque por algo lo establece, por algo lo demanda. Y a mucha gente le cuesta porque las personas aman tanto lo que les gusta, y eso es lo que impide que la persona pueda actuar de forma correcta. Por eso es que a veces vemos hasta cosas que son como que contradictorias. Y digo contradictorias porque a veces vemos gente danzar descalza. No porque me gusta, porque me siento libre danzando descalza, pero es que la danza es una señal de júbilo y el estar descalzo es una señal de duelo. Entonces, ¿cómo yo danzo descalzo? O sea, dentro del principio no compagina. Porque cada vez que estamos descalzos es una señal de duelo. Pero si yo estoy danzando es una señal de alegría, de júbilo. Por eso no se danza descalzo. Ah, pero es que a mí me gusta, es que a mí me parece, es que yo lo quiero así. Entonces, cuando nos hacemos amigos, cuando nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos parece, empezamos a violentar todos los principios. Empezamos a violentar todos los fundamentos. Y como dice la Escritura en los Salmos, si destruimos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Si nosotros destruimos los fundamentos, ¿cómo camina el justo? Si usted destruye las columnas de su casa, ¿qué va a pasar con su casa? Imagínense que usted coloca unas bombas en las columnas de un edificio. El edificio se desploma. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, podemos hacerlo siempre y cuando lo hagamos basado en la palabra, basado en los principios y en fundamentos que determinan cómo hacerlo de forma correcta.
y haciéndolo de forma correcta y haciéndolo ajustado a principio, tenemos la garantía que el Eterno lo está recibiendo como olor fragante. Tenemos la garantía que el Eterno lo está recibiendo con gozo. Por eso vemos el caso de hijos de Aarón que, siendo levitas y siendo establecidos para el sacerdocio, como Nadab y Abiú, tenían tantos deseos de servir, tenían tanta pasión por acercarse al Eterno, por actuar en favor del Eterno, que presentaron algo que el Eterno no les pidió y simplemente murieron. Muchos dirán: bueno, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, eso era con la ley, eso eran aquellos, ahora no, ahora todos tenemos libertad, podemos hacer lo que quiera. No. El Eterno no vino a implantar la anarquía. El Eterno no vino a establecer un desorden. Porque todo lo creó en orden, todo lo creó ajustado a principios, todo se maneja dentro de fundamentos. El Eterno no es anárquico. Si algo nos demanda siempre la palabra, y lo vemos en la carta a los hebreos, es la disciplina, es poder alcanzar madurez espiritual a través de lo que vemos en la palabra, cuando la ponemos en práctica. Ahora, cuando vemos esta convocatoria tan importante, hay una parte dentro de la convocatoria que es ya finalizando la celebración de Sukkot, que recordemos que dijimos al principio 7 días son de Sukkot, y luego comienza otra celebración que se llama Shemini Atzeret o Simchat Torah, que es de la que estamos enseñando hoy. Pero como apenas salimos de Sukkot, quisiera hablar un poquito sobre esta parte de Hoshana Rabbah, porque es muy interesante lo que nos muestra la misma. Y ya que nuestro deseo es poder crecer, poder aprender todo aquello que nos ayude en nuestro desarrollo espiritual, deseo compartir con ustedes esto. En la época de Yehoshua, nuestro Mesías, ya finalizando la celebración de Sukkot, este día que es el último y gran día de celebración, ya que es el día de Hoshana Rabbah, o conocido también como el Gran Hoshana. La palabra hebrea para Hoshana está compuesta de 2 expresiones. Hosha, que está ligado al sustantivo de salvación, y de hecho la gente danzaba y daba una vuelta y gritaba eso, Hosha, Hosha, porque está conectado con sálvanos, sálvanos. Y la expresión na, que es nosotros. Quiere decir que Hoshana es como sálvanos a nosotros. Así que Hoshana se enseñaba y era el resultado, como siempre se ha venido mostrando a lo largo de la historia, es tráenos salvación a nosotros. Tráenos salvación a nosotros. La traducción de Hoshana Rabbah es: por favor, sálvanos. Pero se enseña que era como un grito pidiendo y clamando por la redención. Era un grito de lo más profundo del ser, pidiendo la llegada del Mashiach, pidiendo el establecimiento del reino, el cual fue prometido a nuestro pueblo, y este día era conocido como el día del mover de los sauces. Entonces, Hoshana Rabbah viene a ser el día en el cual, al finalizar la celebración de Sukkot, la gente clamaba: sálvanos, redímenos, envía tu reino, establece nuestro Mashiach. Pedían, pero un clamor de redención de lo más profundo de su ser. La Mishnah dice que había un lugar debajo de Jerusalén llamado Mosa, y allí iba la gente y recogían ramas de sauce, y subiendo al templo las colocaban a los lados del altar, inclinándose delante del mismo sus cabezas, y después de un sonido de shofar, cada vez que caminaban alrededor del altar, alrededor de todo este altar,
Cada vez que caminaban alrededor decían y clamaban al Eterno: Hoshana, Hoshana, sálvanos, te rogamos que nos salves. Era un ruego de lo más profundo del ser al Eterno. Era un ruego de haznos prosperar, hablando del área espiritual. Como dice Juan: amado, es mi deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y este gran ruego, esta gran petición, en este último y gran día que era visto como Shana Rabá, se hacía los hakafot, las vueltas al altar 7 veces, y se traían estas ramas del sauce, de los sauces de arroyo, estas ramas de sauce, y los batían en el aire. Dice que hacían chocar con el altar estas ramas, y dice que era un día muy especial, un día llamado como el día del mover de los sauces, por todo lo que se hacía. Se enseña que había un jarrón dorado que era llenado de agua proveniente del estanque de Siloé. Y este estanque tiene un punto bien importante, porque era uno de los tantos milagros que se hacían. Porque venía un canal, y ese canal con el agua era para vertirse sobre el tanque, y este tanque, a pesar de que siempre estaba recibiendo agua, nunca se derramaba. Era uno de los grandes milagros que siempre se veían, de tantos que se veían dentro de Jerusalén, y específicamente muchos conectados con el templo. Entonces, cuando venían en Jerusalén, y cuando llegaban a la puerta y oían el sonido del shofar, entonces el sacerdote subía por las gradas del altar y luego se volteaba a su izquierda, donde habían colocado los cántaros de plata. En uno se echaba vino y en otro se echaba agua. Eran 2 cántaros. El que contenía vino, ese cántaro tenía unos orificios que eran grandes, mientras que el que tenía agua tenía orificios, pero eran pequeños, para que ambos, al vertirle, se fueran vaciando al mismo tiempo, porque el vino se va escurriendo lentamente, y por eso el cántaro con el agua era con orificios pequeños, para que se escurriera al mismo tiempo que se escurría el del vino. El cántaro de plata consagrado para el agua estaba situado al oeste del altar, y el del vino hacia el este del altar. Al sacerdote que le tocaba en ese momento derramar el agua sobre el altar, los presentes que estaban le decían: levanta bien tus manos para que veamos el agua que corre. Y había una oración que se decía en esa celebración, impactante, porque la oración dice: Rey del universo, no tenemos añoranza por nuestras casas ni por el producto de nuestros campos. Tenemos sed de ti. Y ellos lo decían: tenemos sed de ti, tenemos sed de ti, tenemos sed de ti. Era un clamor de lo más profundo del pueblo, pidiéndolo al Eterno que ellos pudieran ser saciados de esa sed. Ahora, este clamor era como resultado de que decían que al vertir esas aguas, el Eterno siempre daba una palabra, porque levantaba en esa celebración a un profeta. Siempre se levantaba un profeta en esa celebración. Y había una palabra de parte del Eterno para saciar el clamor de un pueblo que pedía, que gemía, que anhelaba ser saciado, que tenían sed del Eterno, que querían tener esa intimidad, que ellos no tenían añoranza ni por casa, ni por bienes, ni por nada material, sino por lo espiritual, por esa conexión. Ellos querían ser llenos. Ahora, esperando ese profeta, luego del clamor, había como una especie de silencio, esperando la manifestación de este profeta, esperando la manifestación de que el Eterno hablara a través de este hombre.
Y vemos en Juan capítulo 7, en Juan capítulo 7, verso 37 al 39, Juan capítulo 7, verso 37 al 39, vemos lo siguiente. El Mesías y todo el pueblo celebrando esta convocatoria. Dice la palabra, en el último día y gran día de la celebración, estamos hablando del último día de Sukkot, previo a un gran día como era Simchat Torah, pero en este caso al final de Sukkot, que es el momento de vertir las aguas, conocido como Shana Rabbah, por el clamor de que tú nos salves, pidiendo la redención, pidiendo la venida del Mesías, pidiendo el reino. En Juan 7, 37 al 39 dice, el último y gran día de la celebración, cuando todo el mundo estaba en silencio, esperando que se levantara el profeta y hablara por parte del Eterno, dice la Escritura, Yehoshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿cuál era el clamor del pueblo? Tenemos sed de ti, tenemos sed de ti, y por eso se vertía el agua. El Mesías, cuando estaban todos esperando esa palabra, se levanta, alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su neshama, de su hombre interior, correrán ríos de agua viva. El impacto que generó ver cómo se levanta Yehoshua a decir esa palabra en un momento de gran expectación para todo el pueblo, en una convocatoria que anhelaban, que clamaban por la redención, que clamaban por la manifestación del Mesías, que clamaban por la salvación. Y de allí la expresión, Hoshana, Hoshana. Y en ese momento se levanta Yehoshua para decir esto. Esto dijo, dice la Escritura, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu de santidad porque Yehoshua no había sido aún exaltado. Entonces el Mesías les está exponiendo, ustedes quieren ser llenos, ustedes quieren ser saciados, tienen que creer, tienen que caminar en la palabra. No podemos obviar todo esto. Las convocatorias, cada celebración es una señal. Las convocatorias tienen códigos proféticos. Las convocatorias tienen señales implícitas dentro de las mismas que nos muestran los tiempos. Y eso es un legado establecido por el Eterno. Eso es una morashá, eso es una herencia espiritual que muchos se pierden, a pesar de que la Escritura habla de que son las celebraciones del Eterno. La gente sigue diciendo que no. La gente sigue diciendo algo que no es. Ahora, el Mesías, diciendo todo esto, lo conecta con una expresión que establece el profeta Isaías en el capítulo 12. Isaías capítulo 12, verso 3 al 6. Isaías 12, versos 3 al 6. Dice la Escritura: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Ahora miren lo que el Eterno le está revelando al profeta Isaías, de que van a sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Adonai, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Adonai, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra.
regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y cuando se está dando todo este evento, entonces el Mesías se presenta para levantar su voz y decir entonces: el que cree en mí, vengan. El que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Pero el que tiene sed. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué nos está enseñando? El agua en la Torá es visto como un elemento de purificación. El agua es visto como la misma Torá. Por eso es que el Mesías dice que los ha purificado por la palabra. Porque la Torá es como el agua. El agua es algo vital para todos nosotros. Sin el agua no podemos vivir. Por eso es que el Mesías en Juan 4:14, en Juan capítulo 4, verso 14, dice la Escritura: mas el que bebiere del agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré. El agua representa la Torá, la enseñanza, lo que él manifiesta de la Torá. Dice la Escritura que cuando la da el Mesías no tendrá sed jamás. Dice la palabra a través del profeta que el mismo Eterno va a derramar, va a enviar hambre y sed, pero de la palabra. Hambre y sed de la palabra. Y el Mesías dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nosotros estudiamos la Torá, cuando nosotros seguimos la interpretación del Mesías por encima de cualquier interpretación, cuando entendemos las Escrituras bajo la perspectiva hebrea, cuando realmente estamos comprometidos con la Torá y caminamos en ella, nosotros estamos bebiendo de esta agua, estamos bebiendo de este manantial, de esta fuente que nos viene a saciar. Por eso es que en la religión hay tantas carencias, hay tanta hambre, hay tanta sed, porque están bebiendo de la cisterna equivocada, porque están bebiendo del lugar que no se debe, no están bebiendo de la fuente inagotable, no están bebiendo de esta fuente de agua para vida eterna. El Mesías enseñó todo lo que el Padre establece en su palabra, porque Él vino a hacer conforme a la voluntad del Padre todo lo que estableció. Por lo tanto, es un momento tan crucial dentro del pueblo de Israel en ese momento, en el cual están clamando por el agua, en el cual están clamando por la salvación, por la redención, por el establecimiento del reino. Están allí todos clamando a una voz: Hoshana, Hoshana. Y el impacto que sería que en ese momento el Mesías se levante y diga todo esto, y que sea el resultado de lo que estaba establecido a través del profeta Isaías.
hablando de quién iba a estar en medio de ellos. El Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vemos la conexión que hay en todo lo que está en la Torá, todo lo que está en los profetas, todas las convocatorias, el Mesías y el legado para nuestras vidas. El legado que nos da para nuestra vida. Por eso es la palabra. Se transforma en esa fuente de la cual yo invito a que todos podamos beber, que todos podamos nutrirnos del agua, todos podamos beber de la Torá, ser saciados de ella. Los que creemos en Yehoshua como el Mesías, como el instrumento de justificación enviado por el Padre, amamos y valoramos la interpretación dada por Él a la Torá. Cómo nos muestra las profundidades establecidas en la Escritura de forma sencilla. Cómo nos muestra este alimento espiritual. Enseñan los rabinos que hay otra oración muy importante que decía el sacerdote en ese momento. Y la oración es la siguiente: Elohim del universo, venimos delante de ti en nuestra completa pobreza, con nuestras manos vacías. No tenemos los méritos de la Torá, ni los méritos de los mandamientos, ni las buenas obras, ni los méritos de nuestros padres. Solamente traemos delante de ti nuestros labios, que se abren para orar solamente a ti. Respóndenos, oh Elohim, por los méritos de este ruego que hacemos con un corazón constricto y humillado delante de ti. Y cuando el sacerdote decía todo esto, entonces el pueblo respondía con un salmo. El Salmo 118. El Salmo 118, verso 19 en adelante. Salmo 118, verso 19 y adelante. Era la forma como se respondía. Y dice lo siguiente el Salmo 118, 19 en adelante. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Eterno, esta es puerta de Adonai, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Adonai es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Adonai. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Adonai, sálvanos ahora. Te ruego, oh Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Desde las casas de Adonai os bendecimos. Por lo tanto, hay una conexión entre lo establecido en la Torá, entre lo que se establece a través de los profetas y las expresiones dichas por el Mesías dentro de una misma línea ininterrumpida en el tiempo, y por eso es que Pablo habla de sobreedificar para mantener la línea constante de enseñanza de manera interrumpida para bendición de un pueblo, y cómo las convocatorias, las celebraciones, dentro de ella el Eterno ha colocado códigos que nos muestran el reino, códigos que nos revelan la redención, códigos a través de una invitación, a través de una convocatoria para tener una relación con Él, una conexión que nos permita elevarnos y, como dice el Mesías, el que venga a mí no tendrá sed. Poder beber de esa fuente que es la Torá a través de aquel
que es el instrumento para dárnoslas, que es el Mesías. Por ello, cuán importante es todo esto. Ahora, en el judaísmo se decía y se enseña todavía que los 7 días de Sukkot, eran visitados, o los que conocemos por los Ushpitim, por 7 grandes hombres de Israel. Pero luego de estos 7 días viene un día especial, Simchat Torah Shemini Atzeret, que era en el cual aparecía un gran profeta, y que de esta manera venía a traer una gran revelación, y por eso el pueblo estaba a la expectativa cuando el sacerdote hacía todo esto y el pueblo respondía todo lo que clamaban, el sentir de toda una nación. Se enseña que el primer día visitaba a Abraham, éramos visitados por Abraham de forma simbólica, y se decía Baruch haba Beshem Adonai. El segundo día visitaba Isaac y se decía Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día 3 visitaba Jacob o Israel y se decía Baruch haba Beshem Adonai. En el cuarto día visitaba a Moshe y se decía Baruch haba Beshem Adonai. El quinto día visitaba a Aarón y se decía Baruch haba Beshem Adonai. El sexto visitaba a Yosef y se decía Baruch haba Beshem Adonai. El séptimo visitaba al rey David y se decía Baruch haba Beshem Adonai. Pero en Shemini Atzeret, este octavo, recordemos que el 8, dentro del contexto bíblico y en este caso profético, establecido por la Torá, está conectado con lo sobrenatural. Y vemos nosotros que el Mesías dice claramente, en el momento en que digan Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces yo me voy a manifestar. Todo el pueblo gritaba una en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo. Y se enseña que cada uno de esos días de los Ushpitim, de los visitantes, uno de estos grandes hombres, de forma simbólica era como si se manifestara. Pero el octavo día, donde se habla de lo sobrenatural, donde se habla de un nivel espiritual mayor, entonces expresa todo esto. Lo asombroso es que el primer día de la celebración, el Mesías no dijo nada. Yehoshua no dijo nada en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo. Fue el octavo día cuando Él habló todo lo que estamos estudiando. Fue cuando Él expresó todo aquello que está en la Torá y en los profetas que hablan de Él, por lo que representa este día y la conexión que tiene con la redención. Y de esta manera hay un salmo que expresa el corazón de este hombre. En el Salmo 63, verso 1 al 3, Salmo 63, versos 1 al 3, dice la Escritura: Elohim, Elohim mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, ¿por qué mejor es tu misericordia que la vida? Mis labios te alabarán. Qué grande
es todo lo que está guardado, codificado dentro de la Torá y en este caso dentro de cada celebración. Todo lo que nos muestra, todo lo que nos enseña, lo que nos transmite. Cuando entendemos la Morashá, cuando entendemos esta herencia espiritual dada por nuestro Padre, cuánto nos aporta en nuestro desarrollo espiritual y en nuestro crecimiento personal. Por ello, la Escritura dice claramente en Deuteronomio 29:29, Deuteronomio 29:29, dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim. Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo secreto pertenece al Eterno, pero lo que Él va revelando es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Todo esto el Eterno nos lo ha revelado. Todo esto lo ha manifestado para bendición de cada uno de nosotros. Pero, ¿cuánto valor le podemos estar dando? ¿Qué tan agradecidos podemos ser en esta celebración en la cual el Eterno nos demanda que nos gocemos? Que podamos gozarnos, que nos podamos alegrar, que podamos disfrutar un momento en el cual nos invita a que estemos con Él. Durante la celebración de Sukkot, el momento de mayor regocijo, como dije previamente, era el momento del derramamiento del agua sobre el altar. Y esta agua era vista como las aguas de la salvación. Y por estas aguas, basados en las profecías que estaban en Isaías 12, que ya leímos, y cuán importante era, y por qué también se llamaban de esta forma, porque cuando llegaba el día para ungir a un rey en Israel, no solamente se le ungía con aceite, sino que también se purificaba con agua traída del Siloé. Entonces se vertía sobre él estos dos elementos. Y por eso lo que leíamos nosotros en Isaías 12 previamente, en verso 1 y verso 2. Ahora, vemos cuán importante, ¿no? El vertir este aceite sobre el rey, y sabemos lo que representa el aceite, pero también el vertir las aguas sobre el rey, y lo que representa las aguas como un instrumento de purificación, que es la palabra, y que en este caso es la Torá, y las dos se vertían sobre el rey, para que el rey pudiera contar con estos dos elementos tan importantes para guiar a todo un pueblo. El Talmud de Jerusalén enseña que la razón por la cual se derramaba aguas en el último día de la celebración era para profetizar santidad a los hijos de Israel. Por lo tanto, participar era para recibir el espíritu de santidad durante el derramamiento del agua. Incluso se afirma que muchos profetas se levantaron en ese momento. Incluso Jonás, que no era profeta, subió a Jerusalén el último día de Sukkot. Y cuando se derramaron las aguas, vino sobre él la palabra del Eterno. Y de allí surge como profeta, y de allí salían muchos profetas. Los rabinos, basados en esta profecía y todo lo que está en la palabra, decían los rabinos que una profecía se iba a cumplir. Una profecía se tenía que cumplir. Y es la que está en Isaías 44:3. Isaías 44:3. Dice que esa es una profecía que en ese tiempo se declaraba porque se tenía que cumplir. Isaías 44:3 dice lo siguiente: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, porque eso es lo que nos va a ayudar a guiarnos apropiadamente, a caminar correctamente, a transitar por la senda de forma apropiada, conectados con principios y fundamentos que son inalterables. Pero dice también, y mi bendición sobre tus renuevos. La bendición del Eterno es la que hace que todo aquello por lo cual hemos sido prosperados por obediencia se pueda mantener y aún poder ayudar y compartir con otras personas. La bendición hace que aquello que el Eterno te otorga para bien te sea provechoso, te alcance y aún te sobre. Porque cuando hablamos de bendición estamos hablando de la mano del Eterno sobre la persona, que es diferente a la prosperidad. Y la profecía dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Los rabinos dicen que esta profecía siempre se manifestaba, de alguna forma veían cómo se cumplía en todos aquellos que atendían el llamado en esta convocatoria y participaban. Porque hablar de aguas y ríos es reflejado como el espíritu y la bendición, que era el hecho de bendecir, que era la forma de poder transferir alguna habilidad sobrenatural para que pudiese alcanzar a otros que de forma normal no se pueden alcanzar. Hay un midrash que traduce este pasaje de Isaías de la siguiente forma, y lo leo. He aquí que como las aguas son derramadas sobre la tierra seca y son irrigadas sobre el camino árido, así derramaré el espíritu de santidad sobre mis hijos y mi bendición sobre los hijos de sus hijos. Qué impresionante todo esto. Qué hermoso es todo lo que el Eterno coloca. Porque en esta celebración, nuestro compromiso es poder llegar a un nivel elevado de acercamiento al Eterno. Como dice la Escritura, que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a un varón perfecto. Quiere decir que hay objetivos en la vida. Y ese objetivo para llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a un varón perfecto, solamente puede ser alcanzado por un elevado nivel de santidad que viene como consecuencia de una vida en disciplina por la obediencia a la palabra. Y ya que la disciplina por la obediencia a la palabra es la que nos permite alcanzar madurez, entonces vendrá una revelación mayor, como dice en la carta a los Hebreos, porque la leche es para el inmaduro, mientras que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, producto de ejercitar los sentidos en la palabra. Así que en esta celebración, nuestro compromiso es poder llegar a ese nivel de acercamiento pleno, poder alcanzar esa unión a través de ese proceso de debekut, de unión, de adherirnos a Él. Y eso es lo que va a permitir que la vida en disciplina nos ayude a controlar nuestra alma, nuestras emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos. Que podamos desaprender para aprender, que viene a ser el resultado de despojarnos del viejo hombre que está viciado, como dice Pablo. Los grandes jajamín, los grandes sabios enseñan que el compromiso al Eterno se va dando por niveles. Se va dando por niveles. El primer nivel viene a ser como resultado de un conocimiento que nos lleva al temor al Eterno, a ese respeto, a esa reverencia a nuestro Padre. El segundo nivel
que viene como resultado de una revelación que hace que despierte entonces en nosotros el amor. Ya no estamos caminando por temor a la consecuencia o simplemente por respeto al Eterno, sino por amor al Eterno. Pero esto es una consecuencia de la revelación, que en el primer nivel lo que se da es a través del conocimiento. Pero hay un tercer nivel que va más allá del temor y el amor, y es la relación, la conexión, la intimidad, que viene como resultado de una entrega, de la sumisión, del doblegarnos. Dice que ese es el resultado de la integridad y la humildad. Cuando una persona es íntegra, no se autoengaña. Cuando una persona es íntegra, no es deshonesta. Cuando una persona es íntegra, está consciente de sus fortalezas y de sus debilidades. Está consciente de todo lo bueno y también de todo lo malo que hay en su vida para trabajarlo, para corregirlo, para mejorar. Este nivel de compromiso que nos lleva a la integridad es lo que hace que estemos conscientes de quiénes somos, que no solamente veamos una verdad, sino que podamos aceptarla para cambios en nuestra vida. Y la humildad es lo que nos va a permitir no solamente ver, sino aceptar lo que vemos. Porque muchas veces la palabra nos dice algo, pero no aceptamos lo que nos dice la palabra. No somos sumisos a ella. De labios amamos al Eterno, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y en este tiempo de celebración, el llamado es a que podamos acercarnos más, que podamos cada día conectarnos más con nuestro Padre. Que esta celebración de Simchat Torah, esta celebración de Shemini Atzeret, nos ayude a poder gozarnos como consecuencia de la gratitud al Eterno por la vida, porque los años de vida que están concedidos a cada uno de nosotros, solamente el Eterno lo sabe. Pero cómo vivimos cada día de esos años que el Eterno nos regala será el resultado de nuestra decisión. ¿Qué decidimos nosotros hacer con cada día de esos años que Él nos otorga? ¿Qué hacer con todo esto? Entonces es allí donde nosotros podemos cada día levantarnos y decirle al Eterno: gracias, Padre. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por ese regalo maravilloso que es ser hijo tuyo, pero también por el honor y el privilegio de poder servirte. Porque sin ello no somos nada. Sin tu presencia en nuestra vida, ¿qué somos? De allí cuán importante es que podamos siempre caminar conforme a lo que nuestro Padre establece para bien, a lo que nuestro Padre establece para bendición, como lo hemos venido leyendo en las Escrituras, en todo lo que hemos venido transmitiendo. Que podamos disfrutar esta convocatoria y que podamos aprender de todo lo que está en la misma. Cuando decía de estos niveles, decía que el primer nivel viene como resultado de un conocimiento a la palabra que produce en nosotros un temor al cielo. El segundo nivel viene como resultado del amor al Eterno, que está basado ya no solamente en el conocimiento, sino en aquello que nos revela el Eterno en su palabra, y por eso la gratitud, por eso tantas cosas que son el resultado del amor al Eterno. Y el tercer nivel viene como consecuencia no de un conocimiento, no de una revelación, sino de una conexión íntima. Viene como resultado de ese proceso de Debekut, como dijo el Mesías, que sean uno, como tú y yo somos uno.
ese tercer nivel de unión con el Padre, de conexión, de intimidad, va a ser lo que nos permita estar con Él, que nos permita percibir todo lo que de Él emana. Y por ello, tan importante alcanzar este tercer nivel, que a diferencia de los otros que se obtienen por conocimiento o por revelación, este se puede obtener, y de allí la conexión, como resultado de la humildad y como resultado de la integridad. Cuando somos humildes, podemos asumir, podemos ser sumisos, podemos doblegarnos delante del Padre y que en verdad se transforme en nuestro Señor. Pero la integridad es la que nos va a permitir no autoengañarnos, estar conscientes de quiénes somos para cambiar, para mejorar, y también ser honestos con otro, entendiendo que el Eterno es el que conoce y escudriña nuestros corazones. Por lo tanto, que esta convocatoria sea de mucha bendición para todos ustedes, que así como dijo el Mesías en un momento dado, que el que tenga sed venga a Él, que hoy podamos acercarnos más. Hemos dado pasos, pero necesitamos acercarnos más a nuestro Padre, necesitamos intimar más con nuestro Padre, necesitamos una conexión más estrecha con nuestro Padre. Que podamos agradecerle con acciones y no simplemente palabras. Que esta convocatoria sea de mucho gozo para su vida, para su familia, para aquellos que ejercen liderazgo, que son ministros, que puedan desarrollar todo su potencial para dar lo mejor de sí mismo, que puedan lograr un mayor alcance, una mayor proyección, para ser de bendición a otros a través de la palabra que le ha sido confiada. Que de esta manera sean usados, que puedan cumplir con el propósito por el cual fueron llamados, fueron escogidos, y de allí que el Eterno nos constituye. Así que sigamos adelante en este proceso de santificación y en este día de celebración, que nos podamos gozar, darle gracias a nuestro Padre por este maravilloso regalo que es su Torá, y que podamos valorarlo muchísimo y sobre todo ponerlo en práctica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos y Hag Sameach.